Ahí está. Bueno. Bueno, dice así la enunciado. Yo voy leyendo, si quiero lo pueden ir copiando y lo desarrollamos. ¿Sí? Dice así el ejercicio. Dice, un cuerpo de masa, la masa del cuerpo. A ver, de paso de lo que dije ayer, la dinámica es la rama, la física, que va a estudiar el movimiento del cuerpo, o sea que en dinámica todavía podemos seguir utilizando algunas fórmulas de cinemática. Todo lo que vimos de movimiento rectilíneo, movimiento variado, o sea, todo lo que vimos de movimiento se pueden utilizar. Las fórmulas, ¿verdad? Y bueno, todo, por supuesto, toda la parte teórica y las leyes que se confían ahí, la podemos usar en dinámica. Lo que pasa es que con dinámica no solamente se consideran el movimiento, sino las causas que provocan ese movimiento. En este caso, las fuerzas. O sea, ahora, en dinámica vemos que un cuerpo se mueve. ¿Por qué? ¿Qué es lo que provoca el movimiento del cuerpo? Fuerza. Eso es lo que ocasiona que un cuerpo aumente su velocidad, disminuya, frene. Entonces, la dinámica es como la combinación del movimiento con las fuerzas que ocasionan ese movimiento. Por eso, cuando hacemos dinámica, tenemos que estar ahí con las fórmulas de cinemática a mano. ¿Sí? Y la principal fórmula que se suele utilizar es como, digamos, la fórmula principal en dinámica que siempre utilizamos generalmente es esta, ¿no? La que decimos que la sumatoria, que corresponde a la segunda ley de Newton, ayer hemos explicado las tres leyes de Newton, porque dijimos que en el parcial no necesariamente todo va a ser un punto para hacer cuentas, cálculos, prácticas, puede haber preguntas teóricas, pero no preguntas de enuncie la ley de Newton, sino preguntas que estén relacionadas con la ley de Newton. Y esta era la segunda ley de Newton, ¿eh? Que decía que si un cuerpo, la sumatoria de toda la fuerza, o la fuerza neta, o la fuerza resultante, todo eso es lo mismo, es cero, es nula, si la resultante es cero, la fuerza neta es cero, se va a cumplir, pero si es distinta de cero, o sea, no es cero, se va a cumplir que eso va a ser igual a masa por aceleración. Eso lo dijimos ayer. Y esa es la segunda ley de Newton. Y la primera ley de Newton decía que la sumatoria de, si en un cuerpo efectuamos la sumatoria de todas las fuerzas que hay en el cuerpo, todas, y la sumatoria de todas me da igual a cero, o sea, el resultante me da cero, la fuerza neta me da cero, yo podía asegurar, como dijimos ayer, que ese cuerpo estaba en reposo. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Vean en el video de ayer, está explicado eso. Está en reposo o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con velocidad constante. Si la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero, ese cuerpo está quieto así, no se mueve. Eso dice Newton. O bien se mueve, pero se mueve en línea recta y a velocidad constante, o sea, se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Eso pasa cuando la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Eso es lo que decía Newton en su primera ley. Eso es lo que enuncia. Ustedes cuando vayan y lean la definición bien formal, lo van a encontrar de diferentes maneras, en distintos libros, donde lo vean. Por ahí se ponen a googlear, también van a encontrar muchas definiciones. Pero la idea es que le entiendan el concepto de qué es lo que quiere decir. Hay muchas formas quizás de decirlo, pero la idea es la misma. Lo que ocurre con la ley es lo mismo. ¿Sí? Entonces, la primera ley de Newton dice eso. El cuerpo, la sumatoria de toda la fuerza igual a cero, o resultante igual a cero, o fuerza neta igual a cero, ese cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad, con m/u, o sea, en línea recta y a velocidad constante. Y la segunda ley de Newton decía que cuando no se cumple que la sumatoria es igual a cero, ahí sale la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué dice Newton? Que la sumatoria va a ser igual, como no va a ser igual a cero, va a ser igual a masa del cuerpo, porque estamos estudiando el cuerpo. Todo lo que se mueve el cuerpo, la fuerza que hacemos sobre los cuerpos, todo es siempre el cuerpo. Entonces, la segunda ley de Newton dice que si no es igual a cero, la sumatoria va a ser igual a la masa de ese cuerpo que estoy estudiando, multiplicado por la aceleración que va a tener ese cuerpo. Porque ese cuerpo, al no ser igual a cero la resultante, ese cuerpo va a tender
a tener, lo dijimos ayer, un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Uniformemente variable. Eso es la cosa que se va a acelerar. Eso va a ocurrir. Esa era la segunda ley de Newton. Bueno, y después la tercera ley de Newton también lo vimos ya en el video. Ahí decíamos que si ustedes empujan el cuerpo, ese cuerpo usted acciona sobre un cuerpo, y este cuerpo que hace reacciona sobre ustedes, ¿verdad? Usted aplica una fuerza de 20 newton, cuando lo explicamos, aplica una fuerza de 20 newton en esta dirección, digamos, horizontal, y lo que hace el cuerpo es reacciona también ejerciendo una fuerza en la misma dirección, el mismo módulo, el módulo de la intensidad, pero el sentido es contrario. Es como si ustedes empujaran y este cuerpo tiende a hacer lo mismo, es decir, lo empuja a usted también. Con una fuerza de la misma magnitud, la misma dirección, pero el sentido es opuesto, contrario. Eso es lo que se llama la ley, esa es la tercera ley de Newton. Las leyes están como bautizadas, tienen su nombre. La primera ley está ahí en la teoría, en el PDF, ya se lo puse ayer. Principio de masa, o ley de masa, se llama la primera ley. La segunda se llama esta se llama principio de inercia. La primera ley de Newton se llama principio de inercia, o ley de inercia. La segunda se llama principio de masa, o ley de masa. Y esta se llama principio de acción y reacción, o ley de acción y reacción. Bueno. Esas son las leyes de Newton que pueden hacer preguntas respecto a eso. No creo que le digan enuncien, no le van a pedir que enuncien fecha. En un ejercicio de dinámica siempre tenemos que, cuando nos dan un ejercicio de dinámica, lo que sugerimos siempre es hacer un diagrama de cuerpo libre, que ya dijimos que el diagrama de cuerpo libre es dibujar al cuerpo solito, suspendido en el aire, indicando las fuerzas que actúan. Si yo pongo un cuerpo que está apoyado en la superficie, digo, está en reposo, está apoyado ahí, en una superficie horizontal. Entonces yo te pregunto, indique las fuerzas que actúan en ese cuerpo. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Bueno, eso es lo que hacemos cuando llamamos el diagrama de cuerpo libre, que es dibujar el cuerpo como si estuviese suspendido, ¿verdad? Y solamente vamos a señalar cuáles son las fuerzas que están actuando. Si le podemos preguntar a este cuerpo, le diríamos, ¿qué fuerzas sentimos que están actuando? ¿Qué me va a decir? Bueno, siento que el peso, que la gravedad de la Tierra me impulsa hacia abajo. La fuerza gravitatoria que empuja el cuerpo hacia el centro de la Tierra. Y no se cae porque esta superficie, que puede ser la mesa o el suelo, lo empuja, lo equilibra. En este caso va a tener un equilibrio, ¿verdad? Acá. Si esto vale, digamos, 30 newton, la fuerza normal que haría esta superficie va a ser igual a 30 newton. Para que esté en equilibrio esto, no se caiga. 30 hacia abajo, 30 hacia arriba, es lo que hace que el cuerpo esté en reposo. Lógicamente. La fuerza normal, como explicaba ayer, es la fuerza que hace la superficie de apoyo. ¿Dónde se apoya? Lo de normal, la palabra normal tiene que ver porque es perpendicular. Siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Esa es la fuerza normal. Entonces, ¿qué fuerza actúan acá? El peso y la normal. Siempre es conveniente hacer así, ¿no? Un diagrama de cuerpo libre para que uno pueda ver ahí claramente cuáles son las fuerzas que están apareciendo acá, ¿verdad? Que participan acá en el ejercicio. Bueno. En todos los ejercicios. Si ese mismo, lo acabo de borrar, si ese mismo cuerpo dice que es arrastrado o estirado por una fuerza o una tensión, o usando la cuerda, bueno, se indica también la tensión de la cuerda. Si a la vez te dice que en esta superficie hay rozamiento acá, entonces pongo la fuerza de roce. O sea, dibujo el cuerpo solito ahí como si estuviese en el aire.
y ahí indico todas las fuerzas que actúan. Eso es lo que se llama así diagrama de cuerpo libre. Voy a dibujar el cuerpo libre y solamente marco las fuerzas nada más. Bueno, a ver si podemos hacer este ejercicio. También hemos dado ayer la fórmula de fuerza de roce. ¿Cómo se calcula la fuerza de roce? Mu por la normal. Dijimos que mu era el coeficiente de rozamiento y que va a depender de la superficie. Ese es el valor que depende de la superficie. Todo cuerpo que está apoyado en una superficie, cuando se desliza por esa superficie, acá abajo de alguna forma hay un rozamiento. Salvo que sea una superficie lisa, que te va a decir el enunciado que no hay rozamiento, que es una superficie lisa. Ahí no. Pero no existe esa superficie ideal. No hay una superficie que sea completamente lisa. Siempre algún grado, ¿verdad?, de rozamiento va a tener. Bueno, la fuerza de roce se calcula así del cuerpo. Multiplicar mu, que es el coeficiente del rozamiento. Vamos a suponer que el coeficiente sea 0,1. ¿De acuerdo que dije ayer del rozamiento, del coeficiente del roce? Que ese es un valor siempre positivo, un valor que va de 0 a 1, nunca va a ser negativo, siempre es 0, algo. Y que no tiene unidades. Lo dijimos ayer que el coeficiente del roce no tiene nada de unidades, no es adimensional, no tiene unidades. Así que 0,1, 0,2, 0,0 algo, pero no tiene unidades. Y la fuerza normal es igual, es esto. Para este ejemplo, si está en la superficie horizontal, va a ser igual al peso. Va a ser igual al peso porque esto lo que hace es que tenga el equilibrio, ¿verdad? La sumatoria de la fuerza en I, yo hago la sumatoria de la fuerza en I, tengo hacia arriba, o sea, en la dirección vertical, tengo la normal. Y hacia abajo, ¿qué tengo? Negativo el peso. Y ahí se tienen que preguntar, ¿igual a qué? Yo tengo, esto se traslada hacia arriba, hacia abajo, va pegando saltos, no. Verticalmente no se mueve. Quizás se está moviendo horizontalmente, pero verticalmente no se va moviendo. O sea, el peso igual a la normal son iguales. Y no es, en este caso no es para que esté en equilibrio, lógicamente. Entonces, ahí la normal, el peso igual a 0. Ustedes se tienen que preguntar, verticalmente en la dirección de I, ¿se va moviendo? No, no se mueve. Entonces es igual a 0, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Y ahí se dan cuenta que la normal es igual al peso. Lo calculan el peso y ahí uno puede sacar la normal. Vamos a suponer que el peso del cuerpo es 10 newton. Quiere decir que la normal va a ser 10 newton. Ya vienen, multiplican acá y quiere decir que la fuerza de roce es toda 1. La fuerza de roce que estaría haciendo el piso para este ejemplo así sencillo sería de 1 newton. O sea, la fuerza de roce siempre se saca con esta forma. Mu por la normal. Así se saca. Si no tiene la normal, la tienen que buscar. Generalmente siempre la tienen que sacar. A veces te da el coeficiente de roce, a veces no te da el coeficiente de roce. O sea, depende del ejercicio. A ver, hay muchísimos ejercicios de dinámica que pueden hacer. Muchísimos. Me encantaría hacer todos los ejercicios, pero bueno, no hay mucho tiempo. A ver, voy a sacar uno de acá, a ver cómo va. Dice que un cuerpo de masa, si lo pueden copiar el enunciado, un cuerpo de masa de 80 kilogramos, yo voy a dibujar más o menos la situación. Un cuerpo de masa de 80 kilogramos. El cuerpo de masa 80 kilogramos, es una superficie horizontal. Se mueve a una velocidad, se está moviendo, se mueve acá, se está moviendo, a una velocidad de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Después, ¿qué más dice? 20 metros por segundo. Se para después de recorrer 50 metros, o sea, venía a tal velocidad, y vamos a suponer que desde acá
recorre 50 metros, ahí esta distancia que recorre es 50 metros, y se detiene, ahí está digamos, y se detiene. O sea que si acá, ahí, cuando se detenga, la velocidad va a ser, en este punto, tiene esta velocidad de 20 metros por segundo. Recorre 50 metros y se detiene, o sea que la velocidad, podemos decir, final del tramo, sería 0. Y esta sería la inicial, ¿verdad? Inicio acá y termino acá. No me dice cuánto tiempo ha demorado el recorrido, cuánto tiempo ha demorado hasta que se ha detenido, pero sí me dice que ha recorrido una distancia de 50 metros hasta que se detiene. La pregunta es, dice, entonces, después de recorrer 50 metros de un plano horizontal, con rozamiento, ahí te está diciendo que hay fuerza de roce, todo el trayecto como si tuviese así, hay rozamiento. Hay una fuerza de roce que está actuando. ¿Sí? La pregunta es simple, dice simplemente calcular U. No se dice U. No se dice U. Calcular el coeficiente de roce. Así, simplemente eso. El coeficiente de roce es como una U, no les cuento, esto es una letra griega. U es así. ¿Sí? Es como que la patita derecha es más tirada, más prolongada, digamos. ¿Bien? Así de todo. Eso es todo lo que tengo que sacar. No me pide más cosas que eso. Bueno. A ver. Voy a tratar de hacerlo medio, no hacerlo complicado, sino medio nivel, digamos, como sería de secundario, digamos. Miren, yo sé que la fuerza de roce, no tengo fórmula para sacar mu, pero sí sé que la fuerza de roce es igual a mu por la normal. No he dado de una fórmula para sacar mu, pero ya sé que si yo despejo mu de acá, mu va a ser igual a ¿qué? A fuerza de roce dividido por la normal. O sea que si yo divido la fuerza de roce que hay acá por la normal, listo, solucionado el problema, ya tengo el coeficiente. Pero ahora la pregunta es, ¿y qué tengo de estas dos cosas? Ahí está la tarea de ustedes. Tienen que ir a buscar la normal y la fuerza de roce para dividir y fin de la cuestión. Y así voy a sacar el coeficiente de rozamiento. La normal, ya le dije que eso va a salir de la sumatoria de I. A ver, vamos a poner la sumatoria acá, ¿sí? Sumatoria de la fuerza en X, la sumatoria de la fuerza en Y. Hagamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerza actúa ahí? Si le preguntamos al cuerpo. Vale, bueno, yo siento que el peso me tira para abajo. Siempre está el peso. Hacia abajo, hacia el centro, vertical, siempre lo mismo. No se cae porque la superficie lo empuja hacia arriba y se la fuerza normal. Sí, ahí van dos. ¿Qué otra más fuerza más siente? Y te va a decir, bueno, como acá hay rozamiento, te va a decir, yo siento que el suelo, fuerza de roce, el suelo me está tirando hacia la izquierda. Ojo con eso también que lo dijimos ayer. Eso puede ser una pregunta de examen también. La fuerza de roce, el sentido, la fuerza de roce siempre va en sentido opuesto, contrario al movimiento. Si este cuerpo está avanzando hacia la derecha, la fuerza de roce va, el sentido de la fuerza de roce va a ser, ¿verdad?, opuesto, o sea, hacia la izquierda. ¿Sí? Porque la fuerza de roce es lo que hace frenar el cuerpo. Entonces va siempre en el sentido contrario. Si esto va hacia la derecha, o sea, la velocidad, que es el sentido de la velocidad es hacia la derecha, quiere decir que la fuerza de roce vaya hacia la izquierda. El sentido, ¿no? Flecha, sentido. Si esto era al revés, si esto se movía hacia la izquierda, la velocidad, el vector velocidad apunta hacia la izquierda, la fuerza de roce va a mantener el sentido hacia la derecha. Siempre el sentido opuesto, el sentido contrario. ¿Sí? Eso puede venir en el examen, así, o sea, como afirmación, y usted tiene que decir verdadero o falso. No ocurre algo así.
¿sí? Siempre la fuerza de roce va en sentido contrario, opuesto a la velocidad. Si yo me muevo a la derecha, la fuerza de roce actúa hacia la izquierda. Me muevo a la izquierda, la fuerza de roce actúa hacia la izquierda, a la derecha. Actúa a la derecha, a la izquierda. Entonces, no fue, lo contrario. Bueno, así que prueba eso. Bien, entonces, ¿qué más mira el cuerpo este? ¿Qué te va a decir? Ah, y siento que la fuerza de roce, como está avanzando, digo, mi cuerpo se está yendo hacia allá, está a la flecha de la velocidad, está avanzando hacia la derecha. La fuerza de roce va a actuar en sentido contrario. Y esas serían las únicas tres fuerzas que actúan. Porque no dice que es empujado, no dice que alguien lo arrastra, o sea, no puedo inventar fuerzas que no hay más. El peso hacia abajo, la normal hacia arriba porque está apoyado sobre la superficie, y la fuerza de roce que es quien lo frena. ¿Por qué me doy cuenta que lo frena? Y porque dice que va a la superficie con rozamiento, que tenía tal velocidad y que se detiene. O sea, ya me doy cuenta que hay una fuerza de roce. ¿Sí? Bueno, esas son las únicas tres. Bueno, el primer paso es el ejercicio de dinámica. Hacemos el diagrama de cuerpo líquido. Segundo paso, ¿qué es lo que hacemos? Sumatoria de las fuerzas en X y en Y, según lo que necesitemos. Sumatoria de las fuerzas en X. ¿Qué fuerza? Y miremos acá, ya ni miro acá. ¿Qué fuerza hay en la dirección de X? Una sola, fuerza de roce, no hay más. No hay más. ¿Igual a qué? Ahí es donde usted se tiene que preguntar. Porque hay dos posibilidades. O es igual a 0 o es igual a masa por aceleración. ¿Qué me va a contestar? ¿Cómo voy a dar cuenta cuál es la pregunta? Si el cuerpo se acelera, o sea, si su velocidad cambia, ya sea que aumente o disminuya, es masa por aceleración. Esto va frenando, o sea, su velocidad va cambiando, porque va cada vez más lento, va cambiando más lento, hasta que se detiene. Entonces igual a masa por aceleración. En realidad sería una desaceleración, pero no importa, es un movimiento rectilíneo. Listo. ¿Lo ven? Y miren, ahí voy a poder sacar justamente lo que decíamos recién. Yo quería sacar el coeficiente de roce, y yo sé que tengo que dividir la fuerza de roce, que ahí está, mira, ahí voy a poder sacar. Tengo que multiplicar la masa, ¿lo ven? Está por acá, y multiplicada por la aceleración. Pero no tenemos la aceleración, no importa, ya lo vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y después vamos a necesitar acá la normal. Bueno, hacemos la sumatoria en X y también vamos a hacer la sumatoria en Y. ¿Qué tenemos en la dirección de Y? Acá les mismo esquema sacamos todo. Normal hacia arriba positivo, hacia abajo el peso negativo. El peso hacia abajo negativo. ¿Eso igual a qué? Ahí se preguntan ustedes. Hay dos posibilidades. O es igual a 0 o es igual a masa por aceleración. ¿A qué va a ser igual? Si tienen que preguntar qué se acelera, ¿qué va subiendo para arriba, va bajando? No se mueve verticalmente, te va a reposo. No vas pegando saltos, bajando, va. Verticalmente no se mueve. La dirección vertical no se mueve. Algo que se está moviendo así no se está moviendo verticalmente. ¿Cómo sería que se mueva verticalmente? Que haga esto, por ejemplo. Ahí se estaría moviendo tanto horizontalmente como verticalmente. ¿Ve? Que vaya subiendo así. No, esto va así, entonces verticalmente no lo sube. Si yo lo miro de frente así, justamente de frente, veremos así. La cosa que se aleja o se acerca, pero no sube, no baja, o sea que verticalmente no tiene movimiento. Al no tener movimiento, no tiene velocidad ni la dirección vertical, igual a 0. Bueno. Y de ahí va a salir, fíjese, acá cuando yo despeje, ya lo sacan esto, ¿no? Lo pueden sacar. Esto solamente es una forma de decir, bueno, ustedes pueden sumar la fuerza en X y la fuerza en Y, nada más, pero se saca. Entonces, yo acá despejando el peso, está haciendo recta, paso al segundo miembro, y ahí lo pueden sacar bien, lo que decía yo recién, ¿ves? La normal para poder dividir. Entonces, el coeficiente de roce es dividir la fuerza de roce, que lo voy a sacar de acá, dividido por la normal, que lo voy a sacar de acá. Bueno, vamos a sacar, empecemos con esto. No. Igual el peso dice, aquí igual el peso. Ayer vimos la fórmula de peso. Es la primera fórmula que di. En el video está. El peso de cualquier cuerpo siempre se calcula multiplicando la masa de ese cuerpo por la gravedad. Y dijimos que íbamos a tomar como un valor promedio el 9,8. Salvo que el enunciado proponga un valor
distinto, ¿sí? Pero vamos a trabajar con 9,8. Yo voy a enfocar la cámara, ahí está. Entonces sería la masa, ¿cuánto la masa? 80 kilogramos. Fíjense que estoy todo reemplazando en el sistema internacional. La masa en el sistema internacional, la gravedad, que también lo voy a reemplazar en el sistema internacional, por ende, el peso también va a quedar expresado en el sistema internacional. Entonces, cuando ustedes multipliquen, vamos a la calculadora, el 80 por el 9,8, esto va a ser igual a 784 newton. 784 newton. ¿Por qué pongo newton? Y bueno, porque todo está en el sistema internacional. Porque el peso es una fuerza. El peso es una fuerza como cualquier fuerza que haga un objeto, un cuerpo. Es la fuerza que hace la gravedad para atraer el cuerpo. Como la masa está en kilogramos, o sea, todo está en el sistema internacional, el peso, por ser una fuerza, quedará también en el sistema internacional. Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale la normal? ¿Cuánto vale la fuerza que empuja acá para girar? Claro, sería así. Sería como que tengo 784 newton, tira el peso hacia abajo, y la mesa, para sostenerlo, para que no se caiga la mesa, para la superficie de apoyo, también está ejerciendo una fuerza igual. Por eso no se cae. Es igual. Bueno, entonces acá podemos poner, miren, lo anotamos, que la normal, ¿qué se ve eso? La normal va a ser igual al peso, o sea, va a ser igual a 784. Ese sería el valor de la fuerza de roce. Ya tengo entonces para dividir, me falta la fuerza de roce. Fuerza de roce, ¿a qué igual? A masa por la aceleración. No tengo la aceleración. Bueno, a eso iba cuando decía al comienzo de la clase que dinámica está muy relacionada con la dinámica. Perdón, con la cinemática. Dinámica está relacionada con la cinemática. A veces voy a necesitar recurrir a las fórmulas de cinemática para poder encontrar alguna información, algún dato que me falta. Acá no tengo la aceleración. No voy a tener una fórmula de dinámica para encontrar. Entonces tengo que recurrir para acudir a la cinemática. Y en cinemática, cuando estudiamos movimiento, rectilíneo, uniformemente variado, que esto es la situación que se presenta acá, pues este es un movimiento rectilíneo variado, porque va desacelerando hasta que se detiene. La primera fórmula que vimos cuando estudiamos MLU variado fue la primera fórmula, o no es esta. Esa es la primera, dt o tiempo. Pero acá esta fórmula no me va a servir. Velocidad inicial, 20. Velocidad con la que inicia el trayecto. Velocidad final, que es con la que culmina el trayecto, es 0. No me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque acá abajo me pide el tiempo, no sé qué tiempo demora ni desde este punto a este punto. No sé cuánto es el tiempo, no sé cuánto es. Entonces no me sirve. Busco otra fórmula. Todas las fórmulas están despejadas. Yo le digo las fórmulas despejadas. Esta. Desplazamiento, distancia, en este caso, distancia, desplazamiento sería el mismo. Acá tengo todo. Tengo la velocidad inicial, que es 20, la velocidad final, que es 0, porque ahí se detiene, y el desplazamiento o la distancia que va a recorrer, en este ejemplo, sería 50. Entonces, no voy a poner las unidades porque ya hicimos en cinemática muchísimos ejercicios, nos hemos demostrado cómo que si todo está en el sistema internacional, la aceleración también va a quedar expresada, su unidad, en el sistema internacional. Entonces, velocidad, 0. Velocidad inicial, 20. No pongo las unidades. 2. Por el desplazamiento, o por lo que se ha movido ahí, ¿verdad? La distancia que recorrió. En este ejemplo sería 50. Sería 20 por 20, 400. 2 por 50, que son 100. Multiplicando, dividiendo, me da menos
4, y ahí le voy a poner las unidades del sistema internacional, serían metros por segundo. Yo imagino que ya de tanto ejercicio, de tanta ejercitación que hicimos, me imagino que ya lo han adquirido eso, ¿no? Ya lo familiar, el tema de las unidades. Ya saben que de tal magnitud el sistema internacional se expresa en tal unidad. Bueno, y ahora sí, ¿eh? ¿Se dan cuenta cómo tuve que, acá me hacía falta la aceleración y me tuve que ayudar recurriendo a la cinemática, porque la aceleración es, digamos, la magnitud en común, en dinámica, en esta fórmula aparece esa A, y también en todas las fórmulas de MRU aparece la aceleración. Así son los ejercicios dinámicos. Van a necesitar, no siempre, pero a veces necesitan ir a usar fórmulas de cinemática para poder encontrar algo que les falte de acá. O a veces al revés, usan fórmulas de acá, ¿verdad? Para utilizar, entonces se combinan, porque la dinámica es esa combinación del movimiento, o sea, de toda cinemática con la parte de fuerza. Sigamos acá. Voy a borrar aquí, para hacer las cuentas, voy a sacar la fuerza del roce, que es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Para lo tomé. Entonces sería, la fuerza del roce va a ser igual a la masa del cuerpo. ¿Dónde está la masa del cuerpo? 80 kilogramos. Dicen que estamos todos expresando en el sistema internacional, multiplicada por la aceleración, que para nuestro ejemplo sería menos negativo, y no es un dato menor que sea negativo, porque bueno, porque va disminuyendo, y se expliqué, digamos, como modo gráfico, y se ha explicado todo eso, que cuando se movía hacia la derecha, todo eso explicamos, la aceleración siempre iba a ser negativa, y su velocidad iba a ir en aumento, dice, cuadro, las posibilidades, cómo es la aceleración cuando se mueve a la derecha, cuando se mueve a la izquierda. Busquen, y ahí están en el video. Vean los videos, se les expliqué eso, y ahí está todo eso. Bueno, y acá también, menos por más menos, y le paso un dato más, 32, 322. Fíjense, sistema internacional, o sea, estamos reemplazando los valores en el sistema internacional, por ende la fuerza también va a quedar en el sistema internacional. Es decir, va a quedar en Newton. Bueno, no es un dato menor que diga menos 320. Y eso me da pie para decirle que la fuerza del roce siempre va a ser negativa, porque siempre va a actuar en un sentido contrario, lo dije recién, opuesto al movimiento o a la velocidad. Siempre va a ser así. Siempre va a ocurrir eso, que va a ser negativa la fuerza del roce. No el mu no, el mu, y ahora vamos a sacar, siempre es positivo. Siempre es positivo. Pero acá, para acá falta, va a pasar algo, que me va a dar negativo. No, la fuerza de roce va en sentido contrario al movimiento. Eso sí lo dije recién. Siempre va en sentido contrario al movimiento. Pero acá la fuerza de roce no es más en realidad, es menos. La fuerza de roce ahí sería negativa, porque cuando yo hice el diagrama de cuerpo libre, puse la normal hacia arriba, el peso hacia abajo y la fuerza de roce hacia la izquierda. Si esto es el eje X, la fuerza en su sentido apuntan hacia la izquierda es negativa. Entonces acá, cuando lo puse acá la fuerza de roce, ya lo borré, el pongan es negativa, ¿no? Cuando puse sumatoria de la fuerza, ahí es negativa. Esto es negativo. Y eso va a hacer que acá los dos menos, en realidad, es como si yo tuviese un menos 1 acá y pasara dividiendo. Este menos hace que este menos quede cambiado el signo. Entonces la fuerza de roce es 320 sería
Digamos, esa sería la magnitud, pero en realidad, a ver, la fuerza de roce siempre va en sentido contrario al movimiento. Siempre tiene que ir en sentido contrario al movimiento. Bueno, listo. Y ya, con la fuerza de roce y con la normal, ya puedo venir y reemplazar acá y fin de la cuestión. Y ahí sacamos el mu, que es lo que pedimos. Voy a borrar esto para sacar la fuerza de roce. No, el coeficiente de rozamiento. Hay que dividir fuerza de roce sobre la normal. La fuerza de roce es 320. Acá me di cuenta, como puse acá no podía ser negativo, porque si yo ponía negativo, ahora está la normal, 780, 784. Cuando yo venía a dividir esto no podía ser negativo porque me iba a dar un resultado negativo. Y el coeficiente de roce siempre es un valor positivo. No puede ser nunca negativo, tiene que ser positivo. 320 lo vamos a dividir, el 320 lo vamos a dividir por 784. Me da 0,40. Fíjense que dijimos que el coeficiente de rozamiento es adimensional, no tiene unidades. Y acá se puede comprobar efectivamente que es así, ¿lo ven? 0,40. Y ese es el valor del coeficiente de rozamiento. Y ahí termina todo. Pongan esta fórmula para el machete. Ayer yo le di la fórmula de fuerza de roce, pero no le despejé mu. Creo que no recuerdo bien. Pero bueno, despejado quedaría así. A veces te da el coeficiente de roce, a veces no. Depende del ejercicio. Tenemos más ejercicio.
Este me parece interesante. A ver, cortito. Este me parece. A ver, lo pueden copiar si quieren el enunciado. Lo voy leyendo y lo vamos resolviendo. Dice un bloque es jalado, dice. A ver, jalado quiere decir que lo empuja, lo estira. Un bloque es jalado por la fuerza F25. Yo voy a hacer el esquema de la situación. Entonces, de nuevo estamos en una superficie horizontal, tenemos un cuerpo, está apoyado en esa superficie horizontal. ¿Qué dice ahí jalado? O sea, empujado. Jalado es empujado. Ahora la fuerza, no hicimos un ejercicio con, por eso lo tomamos como ejemplo. La fuerza no es horizontal, o sea, la fuerza con la que es empujada, acá lo empujamos a este cuerpo, pero la fuerza no es horizontal. Forma un ángulo acá de 37 grados. O sea, tengo un cuerpo que es jalado, empujado por la fuerza de 35, por la fuerza que forma un ángulo de 37 grados, y el valor de esa fuerza es de 25 minutos. ¿Qué más tenemos? Bueno, y empujado sobre una superficie áspera, dice. O sea, áspera quiere decir que hay rozamiento. Y me da el coeficiente de roce. El coeficiente de roce lo pone como un tercio. Bueno, un tercio es lo mismo que 0,3, es mil. O sea, lo pongan así, o como hubiesen dado así, 0,3, es lo mismo. Bueno, un tercio. O sea, esta superficie es áspera, es el rozamiento. La pregunta es, la masa del cuerpo es de, dice, 3 kilogramos en la masa que corresponde para este cuerpo. Dice, calcula la aceleración que experimentará el cuerpo. O sea, la pregunta de nuestro ejercicio es simplemente encontrar, calcular la aceleración que tiene este cuerpo. ¿Con qué aceleración? ¿Cuál es la aceleración que experimenta este cuerpo? Nada más que eso. Eso es todo lo que tienen que saber. Bueno, ¿les parece si hacemos lo primero que dije yo? Ejercicio de dinámica. A ver, ¿cómo me doy cuenta que es un ejercicio de dinámica? Hay cosas que leen, ayer lo dije también, que cuando leemos el ejercicio me doy cuenta que son ejercicios de dinámica. Los ejercicios de dinámica también tienen movimiento, que aparte le dan información en cuanto a tiempo, distancia, velocidad, por ahí aceleración también, ¿verdad? Pero, ¿cómo? ¿Qué hablar? Ah, perfecto. Ah, bueno. Decía yo que los ejercicios de dinámica me doy cuenta porque siempre va a haber información de que nos daban cuando eran ejercicios de cinemática. O sea, velocidad, tiempo, espacio. En lo de dinámica tienen, por ejemplo, me dice la palabra aceleración, y yo ya sé que eso está vinculado, está relacionado con cinemática. Pero además, también van a ver que aparecen como datos fuerzas, masas, estas tres cosas, ¿ves? La fuerza, la masa y el tema del movimiento, o sea, o aceleración, o distancia, o cosas que tienen que ver con la cinemática. Ahí me doy cuenta que es dinámica. Dinámica es la combinación de la cinemática, de datos, de información de la cinemática con fuerzas. Bueno, primer paso yo decía que siempre tratemos de hacer el diagrama de cuerpo libre para que veamos cuáles son las fuerzas que están en todo. El diagrama de cuerpo libre es dibujar el cuerpo y en ese cuerpo indicar cuáles son las fuerzas que actúan. ¿Qué fuerza actúa? El peso siempre está, que se tira hacia abajo. No se cae, este cuerpo es empujado hacia abajo, y no se cae porque la fuerza horizontal o de la mesa tira hacia arriba. Es lo que hace que esté en reposo, digamos,
reposo, no en reposo, en equilibrio desde lo vertical, porque no se traslada verticalmente. Se supone que acá el peso sería igual a lo normal. Porque no está levantando y el peso tampoco. O sea, estas fuerzas serían iguales, igual que en el otro. Y horizontalmente, ¿qué ocurre? Bueno, acá horizontalmente, si le preguntamos, va a decir que siente que hay una fuerza F que lo empuja en esta dirección, o sea, con un ángulo acá de 37 grados. ¿Sí? En esa dirección. Bien, ¿qué más sentiría? Y además, al estar en contacto con la superficie horizontal que dice que tiene rozamiento, ya se cuenta que además va a participar, va a actuar acá una fuerza de roce. Y siempre el sentido será contrario al movimiento, porque esto se mueve la velocidad hacia allá, hacia la derecha. Por ende, la fuerza de roce va a actuar en el sentido siempre opuesto, contrario, o sea, hacia allá. La fuerza de roce siempre es contrario al movimiento. Esas son las fuerzas que actúan. Bueno, entonces, independientemente de que lo que ustedes pidan, siempre traten de, como primer paso, así, hacen, digamos, el cuerpo libre, y después hacen las sumatorias en X y en Y. Así trabajen como forma mecánica los ejercicios de dinámica. ¿Sí? Así les conviene trabajar. Entonces, me pide acá la asignación, dijimos que ahora el paso que viene va a ser hacer la sumatoria en X. ¿Quiénes están en la dirección de X? Tenemos, ojo acá, ojo con la dirección de X, horizontal. Porque acá todas las fuerzas tienen que estar sobre los ejes, ya sea horizontal o vertical. Entonces esta fuerza la tengo que descomponer. Se tiene que descomponer esta fuerza, porque todos tienen horizontal. Entonces este se va a llamar Fx. Lo voy a descomponer en dos fuerzas, una horizontal y una vertical. Lo voy a proyectar, prolongar un poquitito más esto, porque así para que pueda entrar ahí la componente de I de F. La componente I de F. Estas son las componentes. Esto lo que llamamos son las componentes. ¿Ven? Esta es la componente de X y esta es la componente de X. La componente de X y la componente de Y. Entonces, horizontal tenemos, ahora sí, recordemos que las componentes lo que hacen es reemplazar a esta F. Yo quito, saco, suprimo esta F y son reemplazadas, son sustituidas por Fx y por Fi, que causa, que provoca el mismo efecto. Bueno, en la dirección de X, ¿a quién tenemos? F de X, hacia la derecha, horizontal. Y hacia la izquierda, negativo, la fuerza del roce, que siempre va a ser negativo, pero a ver, cuando yo recién dije que era negativo, me refería a cuando vamos a escribir acá en el sistema, ahí lo tienen que poner negativo, eso me refería. Porque va, mejor dicho, lo que quise decir que va en el sentido contrario al movimiento, a eso me refería. Bueno, y ahí se tiene que preguntar, ¿igual a qué? Hay dos opciones, ¿es igual a 0 o igual a masa por aceleración? Todo va a depender qué pasa en la dirección horizontal, que se acelera o se mueve, esto se mueve con velocidad constante. Lo va arrastrando, y no dice que se mueve con velocidad constante, sino, si sería así, el enunciado ya lo hubiera dicho. En el inicio nomás ya hubiera dicho. Un cuerpo es empujado con velocidad constante por una fuerza de 25 grados, con 37 grados, o sea, en 25 grados, que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal, y actúa una fuerza de roce, pero me hubiera dicho que es arrastrado de esa manera y te va a decir a velocidad constante. Si te decía que era arrastrado hacia velocidad constante, ahí yo podría decir que era igual a 0. Pero no dice que es igual a 0, no dice que es arrastrado a velocidad inicial 0. Es arrastrado a velocidad constante. Y además, el igual a 0 tiene que ver con la primera ley de Newton. O sea que si la sumatoria de la fuerza es igual a 0, el porque estaba en reposo, o se desplaza, se mueve con la velocidad que es constante. Bueno, masa por aceleración. Fíjense que ahí, acá me aparece justamente lo que me está pidiendo.
Por eso le digo que cuando usted empiece a plantear en dinámica, en fórmulas, en X y en Y, es muy probable que de esas fórmulas voy a sacar lo que me está pidiendo, o voy a sacar algo para reemplazar en otra fórmula. Pero siempre la terminamos usando la fórmula esta de dinámica, siempre. La masa la tengo porque venía como dato, como información. La fuerza del roce no la tengo, pero tengo información como para sacar. Y la fuerza, la componente de X no la tengo, pero también la podemos tener porque tenemos todo para sacar. O sea que en definitiva, estas dos cosas que me están faltando, lo tengo. O sea, lo puedo sacar, quiero decir. Hagamos la sumatoria de la fuerza en I. Sumatoria de la fuerza en I. Siempre miramos ese esquema, ese diagrama que hicimos del cuerpo I. En la dirección vertical tenemos hacia arriba, o sea, con el sentido hacia arriba, F de I, positivo. Tenemos FI positivo. FI positivo. ¿Y qué más? En realidad tenemos dos fuerzas ahí en la dirección hacia arriba, hay dos. Tenemos F de I y además tenemos la normal. Ojo ahí, son dos fuerzas hacia arriba. Son las flechas. Tenemos FI, que es la componente de F, y además tenemos la normal, que también va a ser positiva, hacia arriba. ¿Sí? Lo que tiene la dirección positiva van siempre hacia arriba. Y hacia abajo va a ir el peso, negativo, porque la dirección y el sentido hacia abajo. Y ahí la pregunta ¿es igual a 0 o es masa por aceleración? Ahí se tiene que preguntar qué se está haciendo. Esto no se acelera verticalmente, va con la misma. O sea, repito, si yo lo miro de frente, yo no veo que va subiendo, va bajando. O sea, no se traslada verticalmente eso. Ni sube ni baja, no, está igual. Y si son igual, quiere decir que todas las fuerzas que actúan verticalmente son igual a 0. No, primero son los dos. La sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Entonces igual a 0. ¿Ven? Entonces, primer paso, llegamos al cuerpo libre. Segundo paso, hacemos la sumatoria en X y en Y. Y de ahí van a ir sacando, teniendo estas fórmulas, ya van a ir sacando lo que les pido, para tener como más claro el panorama, que es lo que tienen que sacar. Las dos componentes, tanto de X como de Y, las sacamos de componentes. Así que no va a haber drama ahí. Para la fuerza de roce necesito la normal, y la normal aparece por acá. Saquemos las componentes, ¿ah? Saquemos las componentes de X y de Y. A ver, voy a borrar, no voy a borrar nada, a ver, ¿dónde está? Acá arriba. Para sacar la componente de X. En unas de las clases hemos explicado cuando se descompone un vector, hemos explicado cómo se sacaban las componentes. Yo tengo un vector F, la componente de X, lo dijimos en esa clase, que se sacaba multiplicando la fuerza o el coseno del ángulo que comprende o que tiene la fuerza con la dirección horizontal. Entonces acá sería F multiplicado por el coseno del ángulo. Siempre la componente de X por el coseno y la componente de Y es por el seno. ¿Cuánto sería acá para nuestro ejemplo? El ángulo, ¿cuánto corresponde? 37. Está tomando la cámara ahí. Entonces vamos a multiplicar lo que nos dice la fórmula. Vamos a multiplicar F, o sea, la magnitud de esta F, que está dada acá, venía como datos, la información. 25 grados, multiplicado por el coseno de 37. Estoy sacando la componente de X y de Y porque me hace falta. Me aparecen todas, me aparece aquí, entonces vamos sacando. A ver, multipliquemos. 25 por el coseno de 37 me da 19,9 o 19,9. También se puede poner como 20, pero ese es el valor de la componente de X que corresponde a esa cosa. Esto que está acá, esa componente, la magnitud, la intensidad de ese vector vale 19,9. Para sacar la componente de Y, procedo de la misma manera.
pero recuerden que la componente de I era no es por coseno, es por el seno del ángulo. Tengo espacio acá para hacer, ¿dónde lo voy a escribir? Bueno, voy a sacar acá, si ya este dibujo ya creo que no lo vamos a usar. La componente de I va a ser igual a F por el seno de 37. ¿Sí? Es la componente Y es por el seno, la componente de X por el coseno. Sería, para nuestro ejemplo, sería 25 newton multiplicado por el seno de 37. Vamos a utilizar ahí la calculadora para encontrar el valor de la componente. ¿Cuánto da eso? A ver. Ponemos seno de 25 por el seno de 37. Me da como resultado 15. 15,0, 15. Bueno, es lo mismo. 15 o bien 15,0. Los dos resultados son correctos. Expresado, por supuesto, en la unidad que corresponde, que sería Newton. Ahí está. Bueno, ¿qué más? Recordemos que miramos en lista qué es lo que queremos hacer, queremos encontrar esto. Y ahí se ponen a ver, en realidad, para sacar la aceleración, lo único que tengo que hacer es despejar. Tendría que hacer f de x, despejo la masa, la paso dividiendo, y ahí tengo lo que busco, a lo que voy. Yo quería sacar la aceleración, bueno, ahí está. Dice que tengo que hacer f de x, o sea, la componente de x, es la fuerza de roce, que es lo que me está faltando, y dividido por la masa. La masa ya está, ya viene en la dimensión de entrada. Gana 3. La componente de x, la acabo de sacar acá arriba. Lo que me está faltando es la fuerza de roce. Siempre la fuerza de roce casi siempre sale de la segunda ecuación, de ahí. Bueno, digo, a ver, ¿cómo se calcula? Y ahí se preguntan ustedes, ¿cómo se calcula la fuerza de roce? Bueno, la fuerza de roce, voy a borrar esta. La fuerza de roce se va a calcular multiplicando mu, o sea, mu, el coeficiente de rozamiento, multiplicado por la normal. La fórmula es siempre la misma. Mu, ¿cuánto vale mu? Venía también de entrada en el enunciado, decía que valía 1/3 el valor del coeficiente de rozamiento. Multiplicado por la normal. Esa, ¿sí? Siempre digo que de la segunda ecuación, por lo general se suele sacar eso. La segunda ecuación me da mucha información en cuanto a lo que tiene que ver al rozamiento, a la fuerza de roce, al coeficiente de roce, casi siempre se saca de ahí. Me falta la normal. ¿Ven que esa fórmula que la hemos dejado ahí, y ustedes dicen, ¿y para qué la usamos? Bueno, y ahí sale algo. Y ahí sale algo. Entonces acá está la normal misma. ¿Y tengo todo? Sí. ¿El peso? Sí lo tengo. Pero que le saco el peso, no, bueno, igual lo sacamos porque sí, es masa por gravedad. Y la componente de I la acabo de sacar acá. Bien, entonces despejamos ahí la normal, o podemos reemplazar y luego despejar, o despejo y luego reemplazo. Es lo mismo. La normal va a ser igual. Empezamos a despejar. El peso pasa hacia el segundo miembro, esta vez pasa sumando. La componente de I está haciendo suma, pasa haciendo la operación inversa, contraria, que sería resta, ¿verdad? Está sumando, pasaría haciendo resta. Bueno, la componente de I, ya lo dije, que está acá, ya la habíamos calculado anteriormente, y lo que me estaría faltando es el peso. Pero el peso es la primera fórmula que dimos cuando explicamos dinámica. ¿Cómo se calcula el peso de un cuerpo? Multiplicando la masa de ese cuerpo por la gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. ¿Cuánto es la masa del cuerpo?
para nuestro ejemplo sería 3 kilogramos. Fíjense que todo va a estar en el sistema internacional. La gravedad, el valor ya vamos a tomar como arbitrario, salvo que el enunciado proponga un valor que diga, a veces puede ser 10, bueno, depende de lo que diga el enunciado. Si no, pone 9,8, que es un valor promedio. multiplicamos 3 por 9,8. 3 multiplicado por 9,8. Y eso va a ser igual a 29,4 newton. Ese es el valor del peso. Ese es el valor del peso. Bueno, listo. Con eso ya podemos calcular la normal. La normal va a ser igual al peso de 29, 4 newtons, espero que la cámara lo esté tomando ahí, dividís menos la componente de I, que viene a ser, ya lo borré. ¿Me pueden decir cuánto valía? La componente de I valía, bueno, a ver, era, ya te dije, 25 por el seno de 37, era 15,015. Y con eso obtenemos la normal, 29,4, restamos los 15 y nos da 14,4. 14,4. Ese es el valor sería el valor de la normal, o sea, la fuerza que ejerce acá el suelo sobre el cuerpo. Listo, tenemos todo para finalmente poder sacar, ¿para qué esto? No, para poder sacar la fuerza de Ross. Recordemos que, a ver, nuestro objetivo es usar la componente X, ya lo tenemos, la masa también, lo que no teníamos era la fuerza de Ross. Por eso hemos recurrido a la segunda fórmula para poder obtener ahí la normal, y ahora a partir de la normal ya puedo sacar la fuerza de Ross. ¿Cuánto es la normal? 14. Vamos a reemplazar, resolver con la calculadora, y lo que se obtiene sería 1/3 multiplicado por 14,4 veces. Me da un total de 4,8. Sería la fuerza de Ross. Bien. Menos 15. Bueno, esa es la fuerza de Ross, y bueno, y ahora me falta solamente utilizar esta fórmula para obtener la aceleración, y finalmente tenemos ya el ejercicio concluido. Tiene como muchos pasos, ¿no? Pero no, creo yo que no es complicado. Es cuestión de... La primera parte inicial es siempre la misma. Un diagrama de cuerpo libre, pongo el sumatorio en X, el sumatorio en Y, y ahí, a partir de poner la sumatoria en X y Y, ahí, en alguna de esas, generalmente sale lo que me está pidiendo. Entonces de ahí voy a sacar lo que me está pidiendo. Lo que pasa es que para hallar eso, muchas veces tengo que hacer desarrollo, tengo que ir sacando cosas, como por ejemplo acá tuvimos que sacar la componente de X, la componente de Y, había que sacar la fuerza de roce, la fuerza de roce no la podemos sacar de acá, necesitamos la normal, por lo cual tenemos que usar la segunda fórmula, y así, ¿ves? Se van relacionando. Lógicamente que la práctica va a hacer que uno le vaya dando agilidad, que no es complicado. ¿Cuánto vale la componente en X? La componente en X, ¿dónde está? No le he sacado. Sí le he sacado, pero no lo tengo acá. Era 25 por el coseno, ya está borrado. Por el coseno de 37 era
19,9. 19,9 newton. Le restamos la fuerza del roce, que es 4,8 newton, y lo dividimos por la masa de este cuerpo, que en este caso sería 3 kilogramos. 3 kilogramos para nuestro ejemplo. Efectuamos la resta. 19,9 menos 4,8. Recuerden, hacemos la resta, ponemos el igual y luego vamos a dividir. No van a meter la pata ahí de querer hacer todo junto. Porque si, a ver, ¿qué? El error común que hacen es, ponen 19,9 menos 4,8 y ahí le mandan el dividido. Y la calculadora lo que hace ahí, lo que hace es que divide en realidad el último número solamente en 3. Entonces, para que no pase eso, ese tipo de error, para resolver la parte de arriba, el numerador esto, y luego a ese número, a ese resultado, lo van a dividir por 3. Bueno, yo hago la resta y ahí me da un 15,1. Al dividir por 3, me da un total de 5, o 5,0. Pongan el coma 0, que eso ya tiene que ver. ¿En qué unidad queda el resultado expresado? Como repito, como todo está en el sistema internacional, lógicamente, la aceleración también va a quedar expresado en el sistema internacional. No esperen siempre tener que simplificar, ¿no? Porque por ahí usted va a decir, pero acá no tengo para simplificar. Hay veces que no hay para simplificar. Pero como acá todas las magnitudes han sido expresadas en el sistema internacional, yo ya sé que el resultado final también va a quedar expresado en el sistema internacional. Le decía que si quieren pueden poner el 0 ese que está ahí. Y ese sería el resultado de nuestro ejercicio. Terminado. Sol, ahí les van entendiendo. ¿Qué hacen en el libro que sea el plan inclinado? El plan inclinado.
y con rozamiento. A ver, vamos a hacer el rozamiento. Borramos. Me parece que está muy inclinado este plano. Bueno, también no fue mucho porque estamos fácil para explicar el ejercicio. Un plano, a ver, todos los ejercicios que veníamos haciendo hasta acá eran todos de plano horizontal. ¿Por qué plano horizontal? Porque el cuerpo estaba en plano horizontal. Así. Como ustedes están ahora, o sea, me imagino que no están en el cerro, no creo que estén. Están en su casa y seguramente están en plano horizontal. Ya. Horizontal, 0 grados, digamos así. Esto es un plano horizontal. Perdón, esto es un plano horizontal. Y esto es un plano inclinado, porque está inclinado. En este caso, para nuestro ejemplo, este plano tiene una inclinación de 30 grados. Con respecto a la horizontal, 30 grados. Esa es la inclinación con respecto a la horizontal. Bueno, dice, no tiene muchos datos denunciados, va a ser sin rozamiento para que no tenga muchas trabas. Dice, sobre un plano inclinado, como lo vemos ahí en la figura, sobre un plano inclinado, de 8 metros de longitud. ¿Sí? Este plano, tiene una longitud de 8 metros. 8 metros. 8 metros.
8 metros, así. O sea, esto tiene 8 metros. De longitud tiene 8 metros. Dice, entonces, sobre un plano inclinado de 8 metros de longitud, que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, dice, dejamos de rizar sin rozamiento, esta superficie acá no va a tener rozamiento. Acá va a haber un cuerpo que va a estar acá, y ese cuerpo se va a deslizar, se va a caer, lógicamente, pero acá, en la superficie de este plano inclinado, no tiene rozamiento. O sea, no hay fuerza de roce, no hay mu, no hay nada de eso. Bueno, entonces decía que, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Dejamos de deslizar sin rozamiento desde el reposo. Este cuerpo va a salir desde el reposo. O sea, sería que yo lo pongo la cajita acá o el cuerpo ahí, en este punto, en este lugar, y lo suelto. Y lógicamente, para tender a hacer esto, ¿verdad? Va a caer, se va a deslizar por ese plano inclinado hasta llegar a la base de ese plano inclinado. Entonces, desde el reposo, un cuerpo de 24,5 kilogramos. Me da como información, me da como dato la masa del cuerpo. 25,4 kilogramos. Esto corresponde a la masa del cuerpo. 25,4 kilogramos de masa. La pregunta es muy simple. La pregunta es simplemente, ¿cuánto tiempo demora en descender el plano? O sea, de llegar hasta la base, hasta el punto ese. ¿Qué tiempo demora? Eso es todo lo que quieres saber. ¿Sí? Entonces yo pongo acá un cuerpo, es como una cajita, ¿eh? En un plano inclinado, que tiene 30 grados acá, la masa del cuerpo es 25,4. Yo lo suelto y lógicamente esto va a tender a caer así, ¿verdad? Por ahí. ¿Cuánto tiempo demoró en hacer ese trayecto? O sea, en recorrer los 8 metros, llegar a la base ahí. ¿Cuánto tiempo demora? Eso es todo lo que tiene que saber. A ver, ya el hecho que me esté preguntando el tiempo, ya me estoy dando cuenta que seguramente voy a tener que usar fórmulas de cinemática. Fórmulas de cinemática. A ver, si vamos a las fórmulas de cinemática, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿qué fórmula tengo para sacar el tiempo? Y hemos dado un par de ellas, en realidad creo que hemos dado una sola, ningún par, hemos dado una sola para sacar el tiempo. Voy a poner bien la cámara, que se vea. El tiempo lo hemos despejando, dijimos que iba a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Esta sería la fórmula, la única fórmula que resolvería nuestro ejercicio. La única. Esa es la fórmula, porque es la única fórmula. Ni en la fórmula de dinámica aparece el tiempo. Puede aparecer la aceleración si querés. No aparece nunca el tiempo. Ustedes se tienen que dar cuenta que si en el ejercicio me preguntan velocidades, me preguntan tiempo, ya saben que la llave maestra, la fórmula que va a resolver la cuestión, va a ser una fórmula de cinemática. Solo que me tengo que apoyar en fórmulas de dinámica para resolver. Esta es la fórmula que resuelve la pregunta. Velocidad inicial, 0, porque se deja caer. Yo suelto la caja. La aceleración no la tengo, pero en la fórmula de dinámica, cuando la escribamos, ahí vamos a calcular la aceleración. Y la velocidad final tampoco la tengo. ¿De dónde vamos a sacar esa velocidad final? No tengo la velocidad final esa. Pero voy a tener la aceleración y sí voy a poder sacar eso. Esta fórmula yo la sacaría de acá. Esto me pide acá. Lo podemos sacar de acá. De esto. Porque me pide velocidad inicial, 0. La aceleración ya lo vamos a sacar de dinámica, de forma dinámica. Y el desplazamiento, lo que se desplaza, la distancia que recorre,
corresponde a estos 8 metros que están aquí. O sea que acá usaría dos fórmulas de cinemática para sacar. En realidad podemos usar otra fórmula para sacar el tiempo, que sería una sola, pero si a ustedes no les simpatiza mucho más cara, la otra posibilidad sería que usemos esta. Sería esta fórmula que también me puede servir. El desplazamiento lo tengo. Bueno, sí, eso nos conviene más eso. Porque tengo el desplazamiento, que es 8 metros. ¿Saben por qué me conviene? Porque este término se va a ir. Porque la velocidad inicial, al ser 0, la fórmula va a quedar reducida, va a quedar simplificada. Se va a ir todo esto, te va a quedar un medio por la aceleración y por el tiempo al cuadrado. Luego puedes sacar el tiempo de acá. Porque el desplazamiento es 8. Y la aceleración lo voy a sacar de dinámica. Esta me conviene. Porque si uso esta, voy a tener que usar otra fórmula más auxiliar de cinemática. Que o sea, son dos pasos más. Me conviene esa. La copio acá. Entonces va a ser desplazamiento igual a, decimos, velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración y por tiempo al cuadrado. Esto, como la velocidad inicial es 0 porque parte en reposo, porque se deja caer, porque se suelta, es 0. 0 por cualquier cosa que sea el tiempo se anula, se va. Entonces la forma reducida, expresada en forma simplificada, va a ser igual a un medio multiplicado por la aceleración del cuerpo, o sea, un medio multiplicado por la aceleración del cuerpo, y esto por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Desplazamiento igual a un medio por la aceleración y por el tiempo al cuadrado. Bueno, ya acá vamos a sacar el tiempo. Ya cuando lo tengamos vamos a despejar. Bueno, vamos a sacar el desplazamiento, ya lo tenemos, 8. Vamos en busca de esto. Vamos en busca de la aceleración para que después despejemos el tiempo y listo. Si quieren ya les despejo de antemano ahí cómo quedaría. Si despejamos el tiempo acá sería desplazamiento va a ser igual. Ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Esa A que está multiplicando pasa dividiendo. Miren cómo va a quedar. Y queda tiempo al cuadrado. Ahora, ese tiempo, cuando pase como raíz, va a hacer que la fórmula quede de esta manera. Ahí está. Ahí llegué a la fórmula que me resuelve mi problema. Es 2 por el desplazamiento, que es 8, y por la aceleración que no tengo. Bueno, esa aceleración la vamos a sacar con dinámica. Vamos acá. Voy a borrar esto, ¿no? Bueno, el primer paso que decimos que había que hacer era dibujar el cuerpo, el diagrama del cuerpo libre del cuerpo, o sea, dibujar el cuerpo e indicando ahí las fuerzas que aparecen. ¿Qué fuerzas aparecen ahí cuando yo veo el dibujo acá? Vamos a suponer que hablamos, que le preguntamos al cuerpo, ¿qué sentís vos? ¿Qué fuerzas sentís que actúan? ¿Y qué diría el cuerpo? Que hay una fuerza vertical hacia abajo, o sea, en dirección vertical, así, en esta dirección, así, ahí, que va a apuntar así. Ahí. Ojo, acá está el plano, está inclinado ahí, ¿no? El cuerpo está inclinado. ¿Qué más te diría el cuerpo? Te diría, y bueno, y siento que por estar apoyado acá en la superficie tengo una fuerza normal también. Fíjense que la fuerza es perpendicular a la superficie. No es así, es perpendicular. Ya lo explicamos ayer, pusimos la regla ahí, ¿se acuerdan cuando lo explicamos? La escuadra pusimos acá, ahí va a 90 grados. Acá va a 90 grados. Entonces, acá la fuerza normal máxima. Ahí. Esa es la fuerza normal. ¿Lo ven? Así. ¿Y qué más tiene? ¿Qué más siente? Y nada más. No hay más fuerzas más. Son las únicas.
porque no tiene rozamiento. A ver, si tuviera rozamiento tendríamos una fuerza más acá así, que va en sentido opuesto, en sentido contrario al movimiento. Siempre va en sentido contrario al movimiento, ¿no? Cuando la fuerza, cuando tiene rozamiento, ya saben que la fuerza de roce siempre iría en sentido opuesto, en sentido contrario al movimiento. Bueno, pero no hay. Esas son las únicas que hay, no hay más. Bueno, a mí parece complejo la cuestión, ¿no? Porque voy a decir, ¿cómo hago ahí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar que están los ejes acá. Como si tuviesen el eje Y y este sería el eje X. Así. ¿Eh? Siempre la normal acá, el eje Y y la horizontal sería así. Pongan siempre los planos inclinados, el eje X, siempre conviene hacer eso. Poner el eje X, digamos, en la dirección del plano inclinado, y por supuesto el eje Y va a ser la dirección de lo normal, siempre va a quedar así. Bueno, y al poner los ejes, ¿cuáles son las fuerzas que van a actuar? En la dirección de Y tenemos la normal, pero ya saben que todas esas fuerzas que no están sobre los ejes se tienen que descomponer. Entonces esto se va a descomponer así. Esto se va a llamar peso. Como esto es la dirección de X, se va a llamar la componente de X. Y esto va a ser la componente de Y, porque es la dirección de Y. La componente de X y la componente de Y. Sería así. La componente de X y la componente de Y. Bueno, algo muy importante en cuanto a los planos inclinados, como lo habíamos dicho en cuanto a los planos inclinados, el tema del ángulo. Este ángulo que aparece en el plano inclinado, o sea, siempre te va a decir que el plano inclinado tiene una dirección de tantos grados, respecto, siempre dice respecto de la horizontal. Eso va a decir siempre. Siempre dice respecto de la horizontal. Respecto de la horizontal. Esto es la horizontal. 30 grados. 30 grados es horizontal. Acá. Bueno, ese 30 grados lo tenemos que ubicar acá. ¿Saben dónde va a ir ese 30 grados? Ese 30 grados va a ir acá. Va a ir acá. Siempre va a ir en la dirección de Y. ¿Se ve? Siempre ese 30 grados va en la dirección de Y. Acá está con respecto a X, bueno, ya se marca siempre con respecto a X. Y vamos a anotar algo muy importante que lo vamos a marcar para que lo tengan siempre claro. Para sacar las componentes de X para plano inclinado, vamos a la cámara, para sacar la componente de X para plano inclinado, es peso por el seno del ángulo. Miren lo que dice, ¿no? Lo puse al revés. P de X por el seno. ¿Se acuerdan que siempre hacemos por el coseno? Para plano inclinado es al revés. Este es para plano inclinado. La componente de Y va a ser igual a P por el coseno. Este es para plano inclinado. Plano inclinado. No para descomponer, sino, sí, para descomponer, pero en planos inclinados. En el plano inclinado, siempre vamos a trabajar de esa manera, de ese modo. Bueno, entonces, la componente de X para nuestro ejercicio va a ser peso. No tengo el peso. Tengo que sacar previamente el peso. Necesito borrar acá. Esta fórmula lo voy a copiar más acá para que después al final lo usemos. Borramos esto. El peso va a ser igual, ya saben, como en cualquier ejercicio de dinámica, es el producto, es la multiplicación de su masa por la gravedad.
¿Cuánto es la masa para nuestro ejemplo? 25,4 kilogramos. Y multiplicado por la gravedad. Para nuestro ejemplo, bueno, para todos los ejercicios, salvo que el enunciado lo marque o venga dado en el enunciado, sería 9,8. Es más un promedio en realidad. Bueno, con la calculadora, ¿cuánto da eso? Dice la calculadora que 248,9. 248,9. Como está en el sistema internacional, va a ser, eso va a ser el sistema internacional, va a ser lo mismo. Bueno, acá hacemos lo mismo, ponemos los 248,9 newtons y por el coseno del ángulo, ¿cuánto vale el ángulo? 30 grados. Es igual a 12. Sí. ¿No sería por el seno? Porque se lo cambiaba. Sí, que sí, gracias. Gracias, Ailén, sí, gracias, Ailén. Ya me he distraído porque estoy mirando la hora ya. El coseno es por el seno, bueno. ¿Cuánto es? 30. Bueno, este es el valor de P de X. Yo les recomiendo que saquen los de P de X, P de Y, antes de, inclusive antes, todo lo que puso la sumatoria de X, Y, ¿no? Eso no puede. Pero lo mismo, o sea, lo sácalo porque lo va a usar. Hasta te podría decir inclusive que el primer paso sea hacer el diagrama de cuerpo libre y que el segundo paso sea sacar peso y sacar las componentes de X y recién haga la sumatoria de X y Y porque ahí vas a necesitar tanto el peso como esto, lo vas a necesitar seguramente. Bueno, no hay reglas que te digan, bueno, primero va esto, segundo, pero es una forma de mantener orden, digamos. Bueno, y la componente de Y, yo directamente para ganar tiempo y espacio voy a hacer ya lo que me dice la fórmula. Te dice multiplicar el peso, que sería esto, por el coseno del ángulo. Recuerden que este es para plano inclinado, ¿no? En el machete recuerden que este así, pero es para plano inclinado. Eso tiene que ver con relaciones matemáticas, ¿no? No vamos a entrar en detalle acá de explicar los triángulos, de razones trigonométricas, que no vamos a explicar eso. Decía yo, 248,9, y ahora es por el, para sacar la componente 10 por el coseno de 30. Dice que es 215,5. Bueno, yo ya puse los resultados, no hice el mismo procedimiento que hicimos con el componente horizontal de X, solo que acá multiplicado por el coseno. Bueno, y ahora sí, ya con esos valores voy a ir, ya no me va a hacer falta calcular nada porque ya es solamente, bien, ahora fíjense. Recuerden que la idea es, vuelvo acá, que habíamos obtenido una fórmula que me permite sacar el tiempo. Esto ya había explicado yo todo, ¿no? El desplazamiento nos ha dicho que era 8, esto es lo que me está faltando. Por eso estoy haciendo todo esto. Porque ahora con la fórmula de dinámica, en ese que dice fuerza igual a masa por aceleración, ahí me va a salir a esa que me está faltando. Pues voy a borrar. Ponemos sumatoria de la fuerza en X. ¿Qué tenemos en X?
Miremos el esquema acá. Una sola. P de X, no hay más. Es lo único que hay. P de X, no hay más. P de X. Bien, ¿se acelera? Sí, por supuesto. Ya sabemos que yo suelto acá esto, no se va a mover con velocidad constante. Esto se va a mover en movimiento acelerado. Masa por unidad de peso. Y ahí está la aceleración esa que me está haciendo falta ya para nuestro ejercicio. P de X, si quieren despejemos, o despejo y reemplazo, o reemplazo y despejo. Es lo mismo, como ustedes quieran. A ver, ¿cuánto va la componente Px? No, voy a despejar mejor. Y después voy a reemplazar porque voy a gastar más espacio. Voy a despejar más. Está multiplicando y paso a dividir. Es lo mismo, usted puede reemplazar y después despejar. Bien, entonces la aceleración va a ser igual a la componente de X, que está acá. Y en este ejercicio se me dio cuenta, ya van a ver, que no me va a hacer falta usar la sumatoria Ni, porque no lo voy a usar. En este caso la sumatoria Ni no la voy a usar. ¿Cuánto va la masa? 25. Eso igual a la aceleración. ¿Qué más? Por lo general, la sumatoria Ni lo usamos, o se suele usar más por lo general cuando tiene rozamiento. Por acá lo pueden escribir, pero la verdad que no lo usaríamos acá. No lo usaríamos. Aparte yo estoy viendo que ahí, al poner esto, me doy cuenta que eso es lo que me estaba faltando, la masa, ya tenía el PD que ya tengo, y sí, eso es listo. Uno me pone a sacar cosas que no necesito. Pero yo les digo que siempre le escriban a todas, porque les digo que de ahí van a sacar todo lo que puedan necesitar, va a salir de ahí. Hacemos esta división. Me da un total de 4,8, dice. 4,8 me da la aceleración. 4,8. La aceleración es igual a 4,8. Lo expresamos en el sistema internacional. Expresamos en el sistema internacional. Metros sobre segundo cuadrado. Bueno, y voy a girar la cámara para este lado para que veamos cómo vamos a sacar la aceleración. Allá lo mismo también, digamos. Y vamos a sacar el tiempo para nuestro ejercicio. 2 multiplicado por el desplazamiento, que ya dijimos antes que era 8, porque es lo que se desplaza, es la distancia que recorre. Y esto dividido por la aceleración, que para nuestro ejemplo sería 4,8. 4,8, tenemos 4,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por supuesto que todo esto va con la raíz. Hacemos 2 por 8, 16. A ver, el tema de las unidades no se moleste mucho. Si todo está en el sistema internacional, va a quedar en el sistema internacional. Fíjense que acá yo tacho el metro con el metro. Y este 2 después, cuando uno saca la raíz, se va con eso. Pero no hace falta que se pongan a tachar nada. Bueno, 2 por 8, 16. 2 por 8, 16. Dividido en 4,8. Me da 3,3. 3,3, 3,33. Segundo. Y esa es la solución de nuestro ejercicio. Y ahí termina. ¿Ven? Eso sería todo el ejercicio.
¿Qué hora es ya? ¿Qué hora es? Ya son más 7, ¿no? Bueno. Ven bien ahí, ¿no? Está muy lento acá mi cartón de carga, está bien lento, ¿no? No sé si ustedes están viendo bien, pero está muy lento. Bueno, ya tenemos que cerrar la clase, ya tengo compromiso para hoy día. ¿Se entendió o no? ¿Ahí leen, entendiste? Sí, sí, perfecto. Bueno. Eh, les quiero poner esta fórmula para que la tengan. ¿Saben qué es? Esa es la fórmula de la energía cinética. No tienen un solo ejercicio de este tema, les aviso, ¿no? Y de ejemplo está, pero bueno, está en el temario, está en la teoría, pero no está en la práctica, ni de ejemplo. No, bueno, bueno, perfecto. Hasta para acabar.
No sé si se ve. Miren, esta fórmula, esto quiere decir energía cinética. La energía cinética del cuerpo se calcula multiplicando un medio, siempre un medio, por la masa del cuerpo y por la velocidad. La energía cinética siempre está asociada a la velocidad, o sea, que todo cuerpo, cualquier cosa que se mueva tiene energía cinética. Un auto que va por la calle, alguien que va caminando, o sea, cualquier cuerpo, objeto que se mueva, que tenga velocidad, tiene energía cinética. Así se calcula la energía cinética, es multiplicar la velocidad al cuadrado por la masa por medio, y esa es la energía cinética. ¿En qué se mide en el sistema internacional? En Joule. La masa se mide en kilogramos y esto se mide en metros sobre segundo. O sea, todo el sistema internacional. Y esto, la energía cinética en Joule, una J, ¿no? Así se pone en Joule. Y la energía potencial está relacionada con la altura, o sea que todo lo que tenga, digamos, una determinada altura tiene energía potencial. La energía es, digamos, es como una capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo, porque si yo esto lo levanto a una determinada altura y lo suelto, esto puede caer y mover una aleta, no sé, algo, ¿verdad? Que provoque un giro, y a la vez eso, levantar algo, o sea, puede producir un trabajo el hecho que algo esté a una cierta altura. Entonces, la energía potencial está relacionada con la altura. Todo lo que tenga altura tiene energía potencial. La energía cinética está relacionada con la velocidad. En el caso de un marcador que vaya así, girando en el aire, tiene dos cosas, tiene velocidad y tiene altura. Los aviones tienen dos cosas, al tener altura, porque está volando, además tiene velocidad. Eso es lo que son energías. Hay un montón de tipos de energía, bueno, pero las energías que ustedes estudian en la mecánica son la cinética y la potencial. Entonces la mecánica, la energía cinética tiene que ver con la velocidad. Si no tiene velocidad un cuerpo que está en reposo, no tiene energía cinética porque no tiene velocidad. Un cuerpo que está en el llano, que está en la superficie horizontal, no tiene energía potencial, porque no tiene altura. ¿Lo ves? Tiene que tener una determinada altura para que, digamos, para que podamos asegurar que tiene realmente una energía potencial. ¿Ves que está en el piso? La altura es cero. Y al ser altura cero no hay energía potencial. ¿Sí? Si un auto está en reposo, tampoco va a tener energía cero. Bueno, ¿qué tengo que decir? Tenemos que cerrar sí o sí porque te dije que tengo un compromiso yo, así que no me puedes tener más tiempo. Ustedes vienen el lunes, ¿verdad? El lunes a la tarde, me dijeron que decían. ¿Así es? Sí. Bueno. Me gustaría poder haber hecho una clase por la mañana, pero se me va a complicar a mí por la mañana. Esa es la cuestión. Cierro la grabación. Vean la grabación, por favor, de las clases.